Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de arquitecturas de computadoras. Bienvenidos a nuestra primera clase. Eh, Me alegro mucho de compartir este espacio con ustedes y estar acompañándolos durante todo este proceso. Así que sean bienvenidos a esta primera clase. Bueno, para empezar vamos a compartir en esta primera clase una diapositiva que trata sobre los principales componentes de la arquitectura de computadora. Bueno, para empezar, en esta primera clase vamos a ver los principales componentes, como ser la unidad central de procesamiento, o bien dicha CPU, la función de la memoria principal, que sería la memoria RAM, la relevancia que tienen los dispositivos tanto de entrada como de salida, y a la vez vamos a ver cómo se comunican entre ellos a través de los buses. Estos son los principales temas que vamos a abarcar en esta clase y lo vamos a desarrollar más adelante. Para empezar, dejé dos preguntas eh, que también había dejado en la diapositiva anterior, que es la siguiente: ¿qué es una computadora? En su caso le dejé la pregunta y aclaraba en el texto que no había respuestas correctas ni incorrectas. La intención era interactuar y a la vez indagar qué conocimientos previos tenían ustedes sobre esto. Bueno, podemos definir a una computadora como un dispositivo electrónico programado capaz de realizar cálculos, suma, resta y cálculos más complejos con el fin de hacer operaciones y obtener resultados. Otra pregunta que dejé acá en esta diapositiva es: ¿cuál es la importancia de la arquitectura de una computadora? ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, de por qué es importante? Bueno, por muchos puntos es importante conocer la arquitectura de una computadora, pero principalmente porque conociendo la arquitectura nos va a permitir a nosotros saber cómo funcionan estos dispositivos de forma individual y también en conjunto a otros. Entonces, nosotros entendiendo cómo funciona todo este sistema, eh, podemos realizar diagnósticos tanto a nivel de software como de hardware, y esto no es muy importante en la formación de un técnico, ya que va a ser su trabajo a futuro. Pero bueno, seguimos con la importancia de la arquitectura. También cuando nosotros sabemos cómo funciona el detalle, esto puede llevar a una investigación y a un posterior estudio para el desarrollo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si conocemos cómo funciona, podemos llegar a mejorar esta tecnología, ya sea de cualquier dispositivo. Bueno, siguiendo con la clase, vamos a ver la unidad central de procesamiento, o CPU, que es el núcleo del sistema. Cada acción que nosotros realizamos en una computadora, desde abrir una aplicación hasta realizar un cálculo complejo, implica una serie de operaciones ejecutadas por la CPU. Bien, em, si pueden observar el cuadrito que dejé ahí, para hacerlo más simple y básico, lo que hace la computadora es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que toma datos de entrada, realiza el proceso y devuelve resultados. Como dice ahí, entrada, proceso y salida. Todo esto de datos. La CPU realiza dos operaciones principales. Una es la ejecución de instrucciones, que lo realiza a través de lo que el usuario indica, digamos.
en este caso nosotros, ejecuta esas instrucciones que nosotros les damos y nos devuelve un resultado. Y también realiza un procesamiento de datos, que es lo que trataba de explicar con el cuadro de entrada, proceso y salida. ¿Qué quiere decir que procesa los datos como para hacer una analogía? Por el ejemplo de una calculadora. Nosotros lo único que hacemos es ingresar datos. En este caso, en una calculadora van a ser números. En el caso de una computadora también, pero bueno. eh, Ingresamos los datos, hacemos una suma, por ejemplo, y ahí se realiza el proceso. Y la salida sería el resultado de nuestra suma que, bueno, dependiendo de los números ingresados, va a ser un resultado específico, digamos. Todo este proceso pasa por un chip que se llama microprocesador, que es el motor intelectual que impulsa todo el funcionamiento del sistema computacional, que es la imagen que ven a la derecha, en marco derecho inferior. Es un microprocesador, en este caso es un Intel Core. Existen muchos modelos y tipos de microprocesador que tienen distintas características, pero realizan el mismo trabajo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Siguiendo con la clase, otro componente fundamental que vamos a encontrar en una computadora es la memoria RAM. El RAM viene de las siglas RAM, que significa Random Access Memory. Esto quiere decir que es una memoria con acceso aleatorio. Este componente actúa como el espacio de trabajo o escritorio de la CPU, donde se almacenan temporalmente los programas y los datos que están siendo utilizados en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta memoria trabaja solo con los programas que se están ejecutando. Una vez que no se ejecuta más, se pierde, digamos, la memoria. Es una característica que tiene que es volátil. Significa que los datos almacenados en la RAM se pierden completamente cuando la computadora se apaga o se reinicia. Otra característica que tiene es de acceso rápido y aleatorio. La CPU puede acceder directamente a cualquier ubicación de la RAM en el mismo tiempo. Cuando habla de espacio de trabajo, em, vamos a hacer de cuenta que nosotros estamos en un taller eh, mecánico, por ejemplo, y tenemos cuatro cajas de herramientas en el mismo lugar. Esto nos va a permitir a nosotros movernos por todo el lugar y ir buscando cajón por cajón lo que necesitamos. Si tenemos cuatro cajones, perdón, de la misma capacidad, eh, vamos a tener determinada cantidad de herramientas. Si tenemos 8 cajones de la misma capacidad, vamos a tener más herramientas. Si tenemos 16 cajones, vamos a tener muchas más herramientas. Entonces, es un poco así como trabaja la memoria RAM, que vienen de 4 gigas, de 8 gigas y de 16 gigas. Esto quiere decir que a mayor memoria RAM, nosotros vamos a tener mayor recurso para la ejecución de programas. Em, Como para hacer una analogía y que se entienda. A diferencia de las otras memorias o de la memoria ROM, esta RAM solo está disponible cuando está activo el programa, digamos. Una vez que nosotros lo finalizamos o apagamos la computadora, esta memoria se borra, se pierde. A diferencia de la memoria ROM, por ejemplo, de la memoria de un disco, que si nosotros guardamos un archivo, nosotros apagamos la computadora, la volvemos a iniciar y ese archivo sigue estando ahí, incluso con la computadora apagada. En cambio, la RAM, una vez que se apaga la computadora, se pierde. Una vez que volvemos a iniciar
el programa o sí o varios programas, recién se activa esa memoria RAM y vuelve a aparecer y estar disponible para el trabajo que se necesita. Otro componente fundamental que vamos a encontrar en una computadora son los dispositivos de entrada y de salida. Para que una computadora sea funcional, debe poder interactuar con el usuario y con su entorno externo. Esta interacción se logra a través de distintos dispositivos. Encontramos dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada son aquellos que capturan y transfieren datos desde el exterior hacia el sistema. Por ejemplo, teclado, mouse, micrófonos. Por otra parte, tenemos los dispositivos de salida. Estos se encargan de mostrar o entregar la información procesada por la computadora al usuario o a otros sistemas. Acá vamos a encontrar la impresora, parlantes, monitor, etc. Estos dispositivos son esenciales para la operatividad y la utilidad práctica de cualquier sistema computacional. Bueno, retomando a la primera diapositiva, de lo que hablábamos de que la computadora era un dispositivo electrónico capaz de tomar datos, procesarlos y dar un resultado. En este caso es lo mismo. Tenemos dispositivos de entradas, los cuales transfieren datos, se procesa y luego van por los dispositivos de salida, que en este caso puede ser nosotros en el teclado como dispositivo de entrada. Presionamos una tecla, la A, por ejemplo, en un procesador de texto y la salida va a ser por el monitor en el cual nosotros vamos a visualizar esa letra en el procesador de texto. Así entonces funcionan estos dispositivos, los cuales dependen de un usuario para que se realice todo el proceso de entrada, de procesamiento de datos y de una salida. En la imagen central podemos ver distintos dispositivos, tanto de entrada como de salida, y con las flechas apuntando hacia el CPU, eh, que entran al CPU o salen desde el CPU hacia el dispositivo. Hemos examinado la CPU, la memoria principal y los dispositivos de entrada y salida. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo se comunican estos componentes entre sí para operar de forma coordinada? Bueno, la respuesta está aquí, en los buses. Los buses son conjuntos de líneas de comunicación o canales a través de los cuales se transmiten datos, direcciones de memoria y señales de control entre los distintos módulos de la computadora. Ahí vemos en la imagen cómo están ubicados los buses con respecto a la CPU, la entrada y salida y la memoria. Bueno, para hacer como una analogía de esto y que se pueda llegar a entender, estos buses lo podemos visualizar como autopistas, que son las que eh, ayudan, digamos, a que se transmitan los datos por todo el sistema. eh, Sin este componente, sin estos componentes, sin los buses, estos componentes estarían aislados y serían capaces de interactuar entre sí. Estos buses son la infraestructura vital que asegura que la CPU pueda solicitar y recibir datos de la RAM y que ambos puedan interactuar eficientemente con los dispositivos de entrada y de salida. Em, bueno, viendo la imagen, podemos compararlo eh, con el tránsito, digamos, como una autopista, donde los distintos buses van a ser distintas autopistas. Los datos o direcciones que viajan serían los automóviles
Y el control sería los semáforos, por ejemplo, o las señales de tránsito, que son los que ayudan a que los datos o los vehículos puedan transitar normalmente, digamos. Existen distintos tipos de buses, en este caso solo vamos a nombrarlos y más adelante vamos a entrar en detalle. Tenemos el bus de datos, que es por donde viaja la información, el bus de direcciones, que indica la ubicación de la información, y tenemos el bus de control, que es el encargado de coordinar las operaciones. En esta primera clase hemos abordado componentes fundamentales de una computadora: la CPU como núcleo de procesamiento, la memoria principal como espacio de trabajo temporal, los dispositivos de entrada y salida como interfaz con el exterior y los buses como canales que permiten su comunicación. La comprensión de estas unidades básicas es el pilar sobre el cual construiremos conocimientos más avanzados en arquitecturas de computadoras. Bueno, llegando al final, solo quería agradecerles por ver todo el video. Espero que se haya entendido, y cualquier consulta la pueden hacer por el foro y estaré a su disposición para evacuar cualquier duda que haya quedado. Gracias y hasta la próxima.